Escucha, porque esto no es solo una historia antigua, es una voz que hoy quiere alcanzarte. Dios no le habló a Noé con ideas confusas, no le dio suposiciones, no le dejó espacio a la duda. Le dio medidas exactas, instrucciones claras, un propósito eterno, y así es como Dios sigue hablando, preciso, directo, perfecto, aunque a veces no lo entendamos. Porque cuando Dios te da una palabra, no es para que la analices, es para que la obedezcas. Imagínalo por un momento, un hombre solo, frente a un terreno inmenso, sin maquinaria, sin planos humanos, sin ayuda visible, solo una promesa y una convicción que ardía dentro de su espíritu. Noé no empezó construyendo el arca, empezó preparando el suelo. Y aquí hay algo que necesitas entender. Dios nunca construye sobre terreno inestable. Primero trabaja la base, primero procesa el corazón, primero forma el carácter. Mientras otros esperaban ver resultados visibles, Noé estaba quitando piedras, arrancando raíces, nivelando la tierra, haciendo un trabajo silencioso, pesado, invisible, pero absolutamente necesario. Y tal vez hoy, eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Tal vez sientes que no avanzas, que todo es lento, que nadie ve tu esfuerzo, pero el cielo sí lo ve, porque Dios no está apresurado. Dios está preparando algo que debe sostener peso eterno. La tierra estaba húmeda, constantemente mojada, difícil, inestable. Cada paso era un reto, cada herramienta se hundía, cada esfuerzo parecía duplicarse. Y aún así, Noé no se detuvo. Porque cuando Dios te da una asignación, las condiciones no determinan tu obediencia. Escucha esto con el corazón abierto. Noé no construyó porque entendía todo. Construyó porque confiaba en quien le habló. Mientras cavaba canales para desviar la humedad, mientras luchaba contra un terreno que no cooperaba, mientras sus manos se cansaban y su cuerpo se agotaba, había algo que lo sostenía, la certeza de que Dios nunca se equivoca. Y mientras él trabajaba, la gente miraba, algunos se reían, otros murmuraban, otros simplemente no entendían. Pero Noé no estaba construyendo para ellos, estaba respondiendo a Dios. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu vida. No todos entenderán lo que Dios te pidió. No todos apoyarán lo que estás construyendo. Pero no necesitas aprobación humana cuando tienes dirección divina. Cuando el terreno finalmente estuvo firme, cuando la base estuvo lista, entonces comenzó lo que todos podían ver. La madera, árboles gigantes, pesados, difíciles de derribar. Cada golpe era un acto de fe. Cada tronco que caía era un recordatorio de que lo imposible comienza con obediencia diaria. No fue rápido, no fue fácil, no fue cómodo, pero fue constante. Y eso es lo que marca la diferencia. Porque los milagros no siempre llegan en un instante. A veces se construyen, día tras día, en silencio, en esfuerzo, en fe. Mover esos troncos, sin herramientas modernas, sin facilidad, era casi imposible. Pero Noé no esperaba facilidades. Él confiaba en provisión. Y tal vez hoy tú estás mirando tu vida y sientes que lo que Dios te pidió es demasiado grande, demasiado pesado, demasiado imposible. Pero escucha esto como si Dios mismo te lo dijera. Si yo te di la instrucción, también te daré la fuerza. Si yo puse la visión en tu corazón, también abriré el camino. Si yo te llamé a construir, no te dejaré a mitad del proceso. Noé no tenía garantías visibles, no tenía aplausos, no tenía resultados inmediatos, pero tenía algo más poderoso que todo eso. Tenía la voz de Dios, y cuando tienes la voz de Dios, no necesitas nada más. Así que hoy, aunque el terreno sea difícil, aunque el proceso sea lento, aunque la gente no entienda, sigue construyendo,
Sigue creyendo, sigue obedeciendo, porque lo que hoy parece una locura, mañana será salvación. Lo que hoy parece esfuerzo sin sentido, mañana será evidencia de un milagro. Y cuando llegue el momento, cuando las puertas del arca se cierren, cuando lo que Dios prometió se cumpla, entonces entenderás que cada piedra que quitaste, cada lágrima que derramaste, cada día que no te rendiste, no fue en vano. Fue parte del plan perfecto, de un Dios que nunca falla, de un Dios que sí cumple, de un Dios que hoy también está construyendo algo en ti. Escucha esto, porque este es el momento donde muchos se rinden, pero donde Dios más está obrando. Afuera ya no llovía, pero las aguas seguían allí, cubriéndolo todo, moviéndose, sin desaparecer. Y dentro del arca, el tiempo parecía detenerse. Días iguales, rutinas constantes, sin señales claras, sin respuestas inmediatas. Alimentar, limpiar, revisar, esperar, otra vez y otra vez. Y tal vez hoy tú estás en ese mismo lugar, donde ya pasó lo peor, pero aún no ves el cambio, donde ya no hay tormenta, pero tampoco hay tierra firme. Y ahí, en ese espacio silencioso, es donde la fe se vuelve real. Porque creer cuando todo es evidente es fácil, pero confiar cuando nada cambia, eso transforma tu espíritu. Noé no dejó de hacer lo correcto, aunque no veía resultados. Siguió, día tras día, sin rendirse, sin detenerse, porque entendía algo que tú necesitas entender hoy. Dios no se olvida. Y entonces, en el momento perfecto, la Escritura dice algo poderoso. Dios se acordó de Noé, no porque lo hubiera olvidado, sino porque llegó el tiempo de actuar. Y escucha esto como si fuera directamente para ti. Dios no llega tarde. Dios llega cuando todo está listo. Envió un viento y las aguas comenzaron a descender, no de golpe, no de inmediato, sino poco a poco, porque los procesos de Dios son firmes, no apresurados, y así también es contigo. Lo que Dios está cambiando en tu vida no siempre ocurre de un día para otro, pero está ocurriendo día tras día, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, hasta que un día el arca se detuvo. Después de tanto movimiento, después de tanta incertidumbre, descansó sobre tierra firme. Y escucha esto: lo que hoy te mueve, mañana te posicionará. Lo que hoy te sacude, mañana te establecerá. Pero incluso ahí, Noé no salió corriendo. Esperó, porque no todo lo que parece estable está listo. Y aquí hay sabiduría para tu vida. No te adelantes a los tiempos de Dios. Aunque veas señales, aunque sientas alivio, espera su voz. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, la ventana se abrió, la luz entró, el aire fluyó, la esperanza respiró. Pero Noé no actuó por emoción, actuó con sabiduría. Envió un cuervo, luego una paloma, observó, esperó, discernió. Porque cuando has caminado con Dios, aprendes a no apresurarte. La primera vez no hubo respuesta. La segunda vez algo cambió. Una pequeña hoja, un detalle, pero suficiente para anunciar que la vida estaba regresando. Y escucha esto: Dios no siempre te da señales grandes. A veces te habla en pequeños indicios. Una puerta que se abre, una palabra que llega, una paz inesperada, pequeñas hojas que anuncian grandes comienzos. Y cuando la paloma no regresó, entonces fue claro, el tiempo había llegado. Después de tanto encierro, después de tanta espera, después de tanto proceso, Dios habló otra vez: sal. Y esa palabra lo cambió todo. Porque cuando Dios te dice que salgas, es porque el nuevo comienzo está listo. La puerta se abrió, la misma que Dios había cerrado, ahora se abría.
en el tiempo perfecto, y la luz inundó todo. Los animales salieron, la vida se extendió, la tierra respiró otra vez, y Noé pisó firme. Después de tanto tiempo, después de tanto movimiento, tierra real, sólida. Y en ese momento, todo cobró sentido. Y escucha esto con profundidad. Lo que hoy parece un encierro, mañana será el testimonio de que Dios te protegió. Lo que hoy sientes como espera, mañana será la razón por la que sobreviviste. Y lo primero que hizo Noé no fue celebrar, no fue correr, no fue olvidarse de todo. Fue adorar. Levantó un altar porque entendía algo que muchos olvidan. Cuando Dios te saca, es porque te sostuvo. Cuando sobrevives, es porque Él te guardó. Y en medio de esa tierra nueva, entre silencio, entre vida renaciendo, Dios hizo una promesa. Nunca más. Y puso una señal en el cielo, un recordatorio eterno de que incluso en medio del juicio existe la misericordia. El arco iris, no como un adorno, sino como un pacto. Y escucha esto, Dios no solo te rescata, Dios te da futuro. Después del caos viene propósito. Después de la pérdida viene restauración. Después del final viene un nuevo comienzo. Y desde ese momento todo cambió. La humanidad comenzó otra vez. La historia siguió. El plan de Dios continuó. Y todo comenzó con un hombre que decidió obedecer. Y hoy esa misma voz te sigue llamando a confiar, a obedecer, a construir, a esperar, porque el arca no fue solo madera, fue fe, fue salvación, fue evidencia de que cuando Dios habla y tú obedeces, aunque el mundo no entienda, aunque todo parezca imposible, aunque el proceso sea largo, al final Dios cumple. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es porque algo dentro de ti reconoce esta verdad. Así que no te detengas ahora, porque lo que Dios está escribiendo en tu vida aún no termina. Y lo mejor todavía está por comenzar. Escucha, porque este momento cambia todo. Lo que parecía imposible comenzó a suceder frente a sus ojos. No fue caos, no fue confusión, no fue desorden, fue perfecto, como si una mano invisible guiara cada paso, cada criatura, cada movimiento, animales saliendo de los bosques, aves descendiendo del cielo, reptiles avanzando sin desviarse, depredadores caminando junto a sus presas sin atacarse, crías siguiendo un camino que nunca aprendieron, todo en orden, todo en paz. Y en ese instante quedó claro, esto no era obra del hombre, era Dios, era la evidencia viva de que cuando Dios respalda algo, hasta la naturaleza obedece. Y escucha esto con el alma, cuando Dios te llama, no tendrás que forzar lo que Él ya ordenó. Lo que tiene que llegar, llegará, en el momento exacto, de la forma perfecta, sin que tengas que perseguirlo con desesperación. Y cuando todo estuvo listo, cuando cada ser ocupó su lugar, cuando la promesa estaba completa, entraron Noé, su esposa, sus hijos, sus familias, y la puerta quedó abierta solo por un instante más, hasta que Dios mismo la cerró. Y en ese momento, todo cambió. Afuera, la vida seguía como siempre. La gente continuaba ignorando, riendo, viviendo sin conciencia. Adentro, el silencio era diferente. No era vacío, era expectante. Todo estaba preparado, todo estaba en orden, todo estaba listo. Y entonces comenzó. La tierra tembló, no desde el cielo, sino desde lo profundo, como si el mundo mismo se rompiera desde adentro, como si lo oculto explotara hacia la superficie. Las aguas brotaron con fuerza, presiones liberadas, rupturas profundas, y el arca comenzó a sentirlo.
El suelo vibrando, la estructura crujiendo, un movimiento que jamás habían experimentado, y luego el cielo se abrió. Por primera vez, la lluvia cayó, no suave, no tranquila, sino poderosa, intensa, imparable. Gotas pesadas golpeando la madera, truenos que sacudían el aire, luces que rasgaban el cielo, un sonido ensordecedor, constante, como si el cielo estuviera derramando todo lo que contenía. Y escucha esto: lo que Dios permite, nadie puede detenerlo. El agua comenzó a subir lentamente, luego rápidamente, rodeando el arca, tocando sus lados, elevándose sin detenerse. Y entonces el arca se movió, después de años, después de esfuerzo, después de fe silenciosa. Se levantó, la madera crujió, el equilibrio cambió, el suelo dejó de sentirse firme y comenzaron a flotar. Imagínalo, el momento en que todo aquello que parecía solo construcción se convirtió en salvación, el momento en que la fe dejó de ser invisible y se volvió real, y afuera el caos, gente corriendo, gritando, sin entender, aquellos que se burlaron, aquellos que dudaron, aquellos que ignoraron, ahora enfrentaban lo que nunca creyeron. Y escucha esto con profundidad: lo que hoy el mundo llama exageración, mañana puede ser la única salida. El agua subió y no se detuvo. Cubrió la tierra, borró caminos, arrancó árboles, sumergió todo, hasta que no quedó nada de lo que antes era conocido. Y dentro del arca había vida, había orden, había provisión, había propósito. Afuera, todo desaparecía. Adentro, Dios preservaba. Ese es el contraste. Cuando estás en Dios, aunque el mundo se derrumbe, tú permaneces. El arca no tenía timón, no tenía control humano, no tenía dirección visible, y aún así no se perdió, porque estaba en manos de Dios. Y escucha esto como si fuera directo para ti: no necesitas tener el control cuando Dios tiene el control. No necesitas saber el camino cuando Él es quien te guía. No necesitas entender todo para confiar completamente. Las aguas siguieron subiendo, más y más, hasta cubrir montañas, hasta borrar toda referencia, hasta convertir la tierra en un océano sin límites. Y el arca flotaba, sostenida, guiada, protegida, no por su diseño, sino por la presencia de Dios. Y dentro, el tiempo pasó, el sonido de la lluvia finalmente cesó, pero el proceso continuaba, porque aunque la tormenta termine, las aguas aún pueden permanecer. Y aquí hay una verdad que necesitas guardar: que algo deje de doler no significa que todo haya terminado. Dios sigue obrando, aun cuando el ruido desaparece. Las aguas permanecieron cubriendo la tierra, manteniendo el arca suspendida durante días largos, silenciosos, profundos. Y en ese tiempo no había distracciones, no había escape, no había otra opción, solo confiar. Y tal vez hoy ese es tu lugar, un espacio donde no puedes salir, donde no puedes controlar, donde no puedes acelerar el proceso, pero sí puedes confiar, porque aunque no veas tierra, aunque no veas salida, aunque todo a tu alrededor sea incierto, si estás dentro de lo que Dios construyó, estás a salvo. Y un día, cuando todo pase, cuando las aguas bajen, cuando la tierra vuelva a aparecer, entenderás que no fue el arca lo que te salvó, fue Dios quien te sostuvo en medio de todo. Escucha esto, porque lo que estás a punto de entender no es solo sobre un arca, es sobre tu vida, sobre lo que Dios está formando en ti, aunque aún no lo veas completo. Noé no construía al azar, no improvisaba,
no levantaba sin dirección. Cada línea, cada medida, cada ajuste tenía un propósito. Extendían cuerdas de un extremo a otro, como guías firmes. Colocaban piedras como peso, verificando que todo estuviera recto, alineado, firme, una y otra vez, corrigiendo, ajustando, repitiendo, porque cuando algo es guiado por Dios, no puede construirse de cualquier manera. Y escucha esto con atención. Dios no solo quiere que avances, quiere que avances bien, porque una vida desalineada no puede sostener el propósito que Él diseñó. Tal vez hoy sientes que Dios te está corrigiendo, que te está llevando a repetir procesos, que te está deteniendo para ajustar detalles, pero no es atraso, es alineación. Y mientras esas cuerdas marcaban dirección, mientras cada pieza encontraba su lugar exacto, algo impresionante comenzó a suceder. Lo invisible se volvió visible, una estructura gigante, emergiendo en un lugar donde nunca había habido mar. Algo que desafiaba la lógica, algo que rompía toda expectativa humana. Y así también obra Dios contigo. Él comienza en lo secreto, pero termina en evidencia. Lo que hoy nadie entiende de tu proceso, mañana será imposible de ignorar. Pero escucha, no basta con construir algo grande, tiene que ser resistente. Y llegó un momento decisivo. Sellar. Porque una estructura sin protección no sobrevive a la tormenta. Y Dios fue claro. Cubrir todo por dentro y por fuera. Nada podía quedar expuesto, nada podía quedar vulnerable. Cada grieta, cada unión, cada espacio debía ser cubierto cuidadosamente. Y aquí hay algo profundo para tu vida. Dios no solo trabaja en lo que otros ven, también trabaja en lo que nadie ve, porque no es suficiente parecer fuerte por fuera, si por dentro hay grietas. Noé y sus hijos trabajaron con paciencia, aplicando capa tras capa, esperando, cuidando, revisando, porque sabían que un pequeño error podía comprometerlo todo. Y escucha esto, las pequeñas grietas son las que destruyen grandes propósitos. Por eso Dios te procesa, te limpia, te fortalece, te sella por dentro y por fuera. Y cuando ese proceso terminó, cuando todo estuvo cubierto, firme, protegido, el arca dejó de ser solo madera. Se convirtió en refugio, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No solo formarte, sino convertirte en refugio para otros. Un lugar donde otros encuentren paz, donde otros encuentren esperanza, donde otros sobrevivan a sus tormentas. Pero aún faltaba algo. Orden, porque no basta con estar protegido. También se necesita estructura interna. Dios le dijo a Noé que hiciera divisiones, espacios definidos, lugares específicos. Nada estaba dejado al caos. Y escucha esto con claridad. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Cada espacio dentro del arca tenía un propósito. Cada ser vivo tenía su lugar. Y así también es contigo. No todo en tu vida puede estar mezclado, no todo puede estar desordenado. Dios quiere enseñarte a organizar, a establecer límites, a dar lugar correcto a cada cosa. Porque donde hay desorden, hay debilidad, pero donde hay orden, hay estabilidad. Imagínalo por un momento. Cada nivel cuidadosamente pensado, cada espacio diseñado con sabiduría, los más pesados abajo, los intermedios en el centro, los más ligeros arriba, todo con un propósito, mantener el equilibrio. Y aquí hay una verdad que puede cambiar tu vida. Si todo en tu vida está fuera de lugar, perderás el equilibrio. Por eso Dios permite procesos, porque está acomodando, alineando, ordenando lo que tú no podrías ver por ti mismo. Y dentro del arca, cada división evitaba el caos, protegía, separaba, preservaba la vida.
porque sin límites todo se destruye y Dios no quiere que vivas en caos, quiere que vivas en propósito. Pero aún había otro detalle, la ventilación, una abertura pequeña, pero vital, porque incluso en medio del encierro debía haber aire, debía haber flujo, debía haber vida. Y escucha esto, Dios nunca te encierra sin darte respiro. Aunque el proceso sea difícil, aunque sientas presión, aunque todo parezca cerrado, Dios siempre deja un espacio para que respires, para que no te rindas, para que sigas, porque Él no construye prisiones, construye salvación. Así que hoy, si sientes que estás en medio del proceso, si sientes que Dios te está formando, corrigiendo, ordenando, no te desesperes, no es castigo, es preparación, porque cuando todo esté listo, cuando cada detalle esté en su lugar, cuando estés firme, sellado, alineado, entonces entenderás que no estabas siendo limitado, estabas siendo preservado, y lo que hoy parece encierro, mañana será la razón por la que sobreviviste a la tormenta. Escucha con atención, porque lo que estás a punto de comprender no es solo historia, es dirección para tu vida. Noé no tenía máquinas, no tenía caminos preparados, no tenía facilidades, pero tenía algo que el mundo no podía ver, una instrucción que venía del cielo. Y cuando llegó el momento de mover aquello que parecía imposible, no se detuvo, no se rindió, no retrocedió. Buscó una solución. Colocó troncos pequeños bajo los grandes, usó cuerdas, palancas, esfuerzo constante y comenzó a mover lo que nadie creía que se podía mover. Lento, pesado, agotador, pero avanzaba. Porque cuando Dios te da una visión, no siempre te da velocidad, pero siempre te da dirección. Y tal vez hoy tú estás exactamente en ese punto. Sientes que todo en tu vida se mueve despacio, que cada paso cuesta, que cada avance parece mínimo. Pero escucha esto, no importa cuán lento avances, si estás obedeciendo a Dios, estás llegando. Cada tronco que Noé movía no era solo madera, era fe en acción. Era una declaración silenciosa que decía, aunque no vea el resultado, sigo creyendo. Y mientras él avanzaba, la gente observaba. Algunos se burlaban, otros dudaban, otros simplemente no entendían. Pero Noé no estaba trabajando para impresionar, estaba obedeciendo sin negociar, porque quien ha escuchado la voz de Dios no necesita la aprobación del mundo. Y tú necesitas entender esto hoy. No todos van a comprender lo que Dios te pidió. No todos van a respetar tu proceso. No todos van a creer en lo que estás construyendo. Pero eso no invalida la instrucción que recibiste. Sigue aunque sea lento. Sigue aunque sea difícil. Sigue aunque nadie te aplauda, porque el cielo sí está viendo. Y cuando la madera comenzó a acumularse, cuando el terreno empezó a llenarse de evidencia, entonces llegó el verdadero desafío: construir, no solo cargar, no solo preparar, sino levantar algo que resistiera lo impensable. Y aquí hay una verdad profunda. Dios no te prepara para lo pequeño, te prepara para lo que otros no soportarían. La estructura debía ser firme, recta, inquebrantable, porque lo que venía no era cualquier tormenta. Y Noé lo sabía, aunque nunca había visto lluvia, y así también pasa contigo. Dios te está preparando para cosas que aún no has vivido, pero que necesitarán una fe sólida, una base firme, un corazón alineado. Todo comenzó desde el centro, la base, la columna, el eje que sostendría todo. Y aunque ningún árbol era lo suficientemente largo, Noé no se detuvo ante la limitación. Unió pieza tras pieza, ajustó, alineó, fortaleció. Porque cuando algo parece no alcanzar,
Dios te enseña a construir con lo que tienes. Escucha esto con el alma. No necesitas tenerlo todo. Necesitas usar bien lo que Dios ya puso en tus manos. Cada unión, cada ajuste, cada detalle era importante, porque lo que no se ve es lo que sostiene todo lo que sí se ve. Y mientras las vigas se unían, mientras la estructura comenzaba a tomar forma, la fe de Noé también se fortalecía, porque la obediencia constante produce una fe inquebrantable. Y entonces llegó uno de los momentos más desafiantes. Levantar las costillas, grandes vigas, pesadas, arqueadas, y que darían forma a todo. No era solo fuerza, era precisión, era cuidado, era atención a cada detalle, porque si algo se desviaba, todo podía perderse. Y escucha esto, Dios no solo se interesa por lo que construyes, sino por cómo lo construyes. Cada decisión cuenta, cada paso importa, cada pequeño ajuste define el resultado final. Noé y sus hijos levantaban cada pieza. Con esfuerzo, con enfoque, con determinación, tiraban de las cuerdas, ajustaban ángulos, corregían errores, una y otra vez. Porque construir lo que Dios te pidió requiere constancia, no perfección inmediata. Y tal vez hoy sientes que te equivocas, que fallas, que no lo haces perfecto. Pero Dios no busca perfección instantánea. Busca un corazón dispuesto a seguir ajustando. Y mientras esas costillas se levantaban, algo comenzó a suceder. Lo invisible se volvió visible. Lo que antes parecía una locura comenzó a tomar forma. Y así también será contigo. Lo que hoy estás construyendo en silencio, lo que hoy nadie entiende, lo que hoy parece insignificante, mañana será evidente. Pero no te detengas ahora, no cuando estás más cerca que antes, no cuando ya has avanzado tanto, no cuando Dios sigue contigo en el proceso. Escucha esto como si viniera directamente del cielo. No abandones, no retrocedas, no dudes ahora, porque cada esfuerzo, cada lágrima, cada día que elegiste obedecer, está formando algo más grande de lo que imaginas. Y llegará el día donde mirarás atrás y entenderás que no era solo madera, no era solo esfuerzo, no era solo trabajo, era Dios construyendo a través de ti algo que resistiría la tormenta y salvaría vidas.